Buen día. Nosotros somos estudiantes del Centro Universitario UAMEX Amecameca, de la licenciatura en Derecho. Primer grado, grupo de turno matutino. Mi equipo está conformado por Kenia Daniela Jimena Aguiñaga Ramírez, Edgar Alejandro Cabrera Rojas, Luis Enrique Abad Temporal, Erika Noemí Aragón de la Cruz, Elizabeth Hernández Morales y su servidora Alicia Giselle Carmona Vega. Nosotros les vamos a hablar de la importancia de la aplicación de los principios supremos de la lógica en la vida profesional de un abogado. Para poder iniciar, le cedo la palabra a mi compañera Kenia Balcazar Soriano. Gracias, buen día. Los principios supremos de la lógica. Los grandes principios lógicos aplicados al derecho. Las leyes internas de la lógica son leyes de elaboración de juicios, que dan su importancia. Han sido elevadas a la categoría de principios grandes, principios de la lógica. Estas son de gran importancia en la elaboración de los conceptos, los juicios y los racionamientos. Las leyes internas de la lógica son tautologias, es decir, son estructuras básicas y ordinariamente elaboradas mediante conceptos repetidos, capaces de albergar proposiciones verdaderas. Ninguna ley tiene teóricamente el privilegio de servir de base a las demás, algunas debidas a su sencillez, generalidad, frecuencia en su uso, han sido consideradas como principios elementales de la lógica. 1. De identidad. 2. De contradicción. 3. Del tercero excluido. 4. De razón suficiente. Uno de los objetivos de la lógica es establecer leyes, estructuras y procedimientos de nuestros pensamientos para el descubrimiento de la verdad. Existe una ley o principio lógico exclusivo del razonamiento efectuado en el campo jurídico, en particular de las resoluciones jurisdiccionales. 5. De casualidad jurídica. Cedo la palabra a mi compañero Abad. Bueno, yo les voy a hablar sobre el principio de identidad, que significa que este principio establece que todo objeto es idéntico a sí mismo y se simboliza de esta manera. A es A. Decir que una cosa es idéntica a sí misma significa que una cosa es una cosa. Podemos decir que es una cosa que cambia constantemente, sin embargo, sigue siendo ese mismo objeto. Pues si no fuese así, no podríamos decir que ese objeto ha cambiado. Todas las cosas, por mucho que por mucho que estas cambien, tienen algo que lo identifica, un sustrato lógico, que nos permite identificarlo en la totalidad de su diversa situación. La identidad es una ley de nuestro pensamiento, ya que éste reclama buscar la identidad de las cosas. Los pensamientos son idénticos entre sí. Si poseen la misma extensión, todos los pensamientos enunciados es idéntico a sí mismo. Si su extensión permanece invariable, este principio fue usado como una forma de definición de la misma cosa. El predicado es idéntico al sujeto y constituye, por lo tanto, una tautología. Para este principio, el predicado añade al sujeto el carácter de necesidad que tiene el ente de ser lo que es y no otra cosa. Tiene gran importancia en el terreno jurídico, debido a que si presentamos una demanda solicitando la protección de determinado derecho, no podemos presentar en la misma demanda una pretensión distinta o a lo demandado. Ejemplo, si estoy solicitando el reconocimiento de mi propiedad, no puedo presentar argumentos de arrendamiento u otros distintos al concepto de propiedad. Y algunos otros ejemplos de este principio son: el Alejandro es idéntico a sí mismo, una flor es una flor y no puede ser un animal, el círculo es un círculo y no un cuadrado. Para continuar, le cedo la palabra a mi compañera Daniela. Gracias, compañero. Pues bien, yo les voy a explicar lo que es el principio de contradicción. Este principio establece que ninguna proposición puede ser falsa y verdadera al mismo tiempo. Este principio debió llamarse principio no contradicción, pues justamente eso es lo que busca este principio. Es imposible afirmar y negar algo al mismo tiempo, ya que dos proposiciones en ocasiones pueden ser verdad
El principio de no contradicción se vincula con el derecho, ya que en el derecho procesal es un principio jurídico fundamental del proceso judicial moderno. Implica la necesidad de una dualidad de los que sostienen proposiciones jurídicas opuestas entre sí, de manera que el tribunal encargado de instruir el caso y dictar sentencia no ocupa ninguna postura en el litigio, limitándose a juzgar de manera imparcial acorde a pretensiones y alegaciones de las partes. Un ejemplo claro en la abogancia de no contradicción es el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este principio, señalando que el principio de contradicción que hace posible el enfrentamiento dialéctico entre las partes, permitiendo así el conocimiento de los argumentos de la contraria y la manifestación ante el juez o tribunal de los propios, constituye una exigencia ineludible vinculada al derecho a un proceso público, con todas las garantías, para cuya observancia se requiere el deber de los órganos judiciales del posibilitarlo. Le cedo la palabra a mi compañera Erika Aragón de la Cruz. Gracias, compañera. Bueno, yo voy a tocar el punto del principio jurídico del tercero excluido. Mientras el principio de contradicción, en su forma general, afirma que dos juicios contradictorios no pueden ser ambos verdaderos, el del tercero excluido explica que cuando dos juicios se contradicen, no puede ser ambos falsos. Con esto, el principio afirma al propio tiempo que necesariamente uno de los dos es verdadero. Finalmente, en forma hipotética, si uno de los dos juicios opuestos contradictoriamente es falso, el otro será necesariamente verdadero. El principio jurídico de tercer excluido formúlese así: cuando dos normas de derecho se contradicen, no pueden ambas carecer de validez. Por tanto, una de ellas tiene que ser válida. En otros términos, si una de las dos carece de validez, la otra será necesariamente válida. Este principio de tercer excluido no constituye una llana de duplicación del principio que expliqué anteriormente. Los dos principios son completamente diferentes por su sentido en razón a su fundamento y ninguno de ellos puede deducirse del otro. El primero afirma que de dos normas contradictoriamente opuestas, una tiene necesariamente que carecer de validez, pero no dice que si una de ellas no es válida, la otra no puede dejar de serlo, y esto es lo que precisamente declara el principio de tercero excluido, expresando en distinta forma el principio de contradicción. No indica si es posible o imposible que los preceptos contradictorios carezcan entre ambos de validez. La afirmación de tal imposibilidad corresponde al otro principio y a la inversa. Dos normas que se contradicen, una tiene que ser necesariamente válida. Cedo la palabra a mi compañero Edgar. Bueno, gracias. Yo les voy a hablar sobre el principio de razón suficiente. Bueno, para considerar que una proposición es completamente cierta, ha de ser demostrada, es decir, han de concederse suficientes fundamentos en virtud de los cuales dicha proposición se tiene por verdadera. Contenido formal de la razón suficiente. Bueno, el fundamento o la razón suficiente es lo que da la razón a una preferencia o a una elección, siempre y se le prefiera la elección de una justicia. Bueno, en el derecho, la razón suficiente es el argumento lógico jurídico de la sentencia. Bueno, ¿a qué me refiero esto? Bueno, si bien dicen es que un buen abogado debe desarrollar técnicas de persuasión sólidas que no caigan en falacias. ¿Por qué? ¿Esto a qué se refiere? Bueno, sabemos que argumentar significa dar razones a favor o en contra de un hecho. En los tribunales se usa la argumentación jurídica para convencer a los juzgadores y de las distintas teorías
de un caso y el mejor argumento es el que gana. Ahora cedo la palabra a mi compañera Alicia. Gracias, compañero. Yo les voy a hablar del principio de causalidad jurídica. Toda consecuencia jurídica se encuentra condicionada, es decir, no hay consecuencia jurídica sin supuesto de derecho, contenido con una ley que así lo establezca. Aquí que nos referimos con esto, que toda causa tiene un efecto. Por ejemplo, en una norma jurídica se requiere de una determinada conducta. Entonces, para esto va a haber una sanción. Este principio gobierna las relaciones jurídicas del titular del derecho y la facultad para exigir el cumplimiento de una obligación. En este principio regula las pretensiones de los actos y la defensa. Cada uno de ellos ofrecerá la norma jurídica que se encuentre en íntima relación con base a su pretensión, que es el acto, y la defensa, que es la demanda. Este principio constituye la base de la aplicación e interpretación del derecho en la parte correspondiente a las resoluciones jurídicas. Es importante que digamos que en este principio de causalidad jurídica existe la ley de causalidad jurídica, donde no hay consecuencia jurídica sin supuesto de derecho, o toda consecuencia jurídica hállase condición por determinados supuestos. Aquí es importante decir que en esta ley de causalidad jurídica hay elementos de causalidad jurídica, que es el supuesto jurídico, la relación del supuesto, actualizaciones de las consecuencias del derecho y la relación o no relación de las consecuencias del derecho. ¿A qué me refiero con esto? Que el supuesto jurídico es la hipótesis de la cuya relación que depende de las consecuencias del derecho. Y la relación del supuesto consiste en que la circunstancia de hecho o de derecho en que se encuentra en particular coincida exactamente con el supuesto jurídico. En la actualización de las consecuencias del derecho, una vez que se ha realizado el supuesto jurídico, genera derechos y obligaciones para los particulares involucrados. Y el último, que es la relación o no relación de las consecuencias del derecho. Este elemento se refiere a la posibilidad fáctica de ejercitar los derechos que proporciona una ley a cumplir con las obligaciones que la impone. Un claro ejemplo que podríamos llevar a cabo sería que en el artículo 3 nos habla del derecho de vida. Entonces nos dice que no podemos privatizar de la vida ni que no podemos negarle la vida a un bebé, por así decirlo. Al poder matar a tu hijo o cosas así, se viene la consecuencia jurídica, o que en este caso sería que puedas, que te demanden, como lo había dicho, y próximo paso, pues que entres a la cárcel. Espero ya haya quedado claro y le cedo la palabra a mi compañera Elizabeth. De corrección de un sistema. Yo voy a tomar el tema de modos lógicos de corrección de un sistema jurídico. Como primero tenemos analogía iuris, que es un procedimiento integrativo extensivo de la ley, que va de lo particular a lo general. Es un procedimiento inductivo de la ley, es decir, de un caso no previsto no existe ley a aplicar. El segundo es la equidad, lo equitativo es mejor que lo bueno. Y como tercero tenemos los principios generales del derecho. Es la razón o argumento lógico expresado por el legislador en ausencia de una norma legal específica, aplicable al caso concreto. Esto tiene que ver con varios principios del abogado. El abogado es un profesional independiente que le asiste como un asesor y representante en la defensa de sus derechos e intereses frente a los organismos públicos y el resto de las personas y entidades privadas
Hoy en día se halla ampliamente superada la visión del abogado como un profesional que interviene únicamente en los juicios, y el ciudadano sabe que el contar con el asesoramiento previo de un abogado en la fase de la negociación de un contrato, en la formulación de una reclamación, en la mediación para resolver un conflicto, etc. Con esto doy por terminado